No estoy grabando. Ahorita sí estoy grabando. Menos mal que me di cuenta, no, es que son demasiadas cosas. Es este contratiempo, el otro, bueno, en fin. Bueno, por lo menos yo puedo avisar a la. Claro. Bueno, estamos justamente iniciando la clase, viendo, estamos justamente iniciando la clase haciendo una valoración de por qué el ser humano, a diferencia de los animales, siempre manifiesta su carácter incompleto. Y Gaby hacía una buena reflexión acerca de esto, y esto podemos unirlo a lo que decía un filósofo muy importante, en este caso Carlos Marx, con relación a esto, y decía que el hombre antes de hacer arte, ciencia, religión, necesita un techo, necesita comida, y eso es importante tenerlo en cuenta y se pone de manifiesto en la actualidad. ¿Y por qué la incompletitud del hombre? Porque usted todos los días tiene crecientes necesidades. Usted, por ejemplo, hoy está haciendo esta carrera para llevarlo al plano educativo y entonces termina esta carrera y de pronto dice, pero qué bueno sería hacer una maestría. Y si tiene el dinero, tiene los deseos, tiene la predisposición, pues usted hace su maestría. Pero después que hace la maestría dice, pero qué bueno será tener un doctorado, porque tener un doctorado es muy bueno, porque nos eleva el nivel, porque nos da más posibilidades de trabajo. Y así pasa absolutamente con todo en la vida. ¿Por qué razón? Porque el hombre es capaz de reflexionar y darse cuenta que tiene siempre necesidades crecientes en todo sentido. Así pasa con las necesidades materiales también, así pasa con las necesidades espirituales. Usted tiene, por ejemplo, una pareja con quien tiene buenas relaciones, pero entonces ve que hay otras personas, que hay parejas que son más cariñosas, que se preocupan más, y ya usted va teniendo esa necesidad. Usted dice, bueno, pero yo necesito de esto también. Y con las cosas materiales pasa exactamente igual. Tú tienes un par de zapatos y entonces dices, bueno, yo quisiera en este caso tener tres porque así los voy cambiando y eso me va permitiendo que me duren más. Es decir, que evidentemente la incompletitud, pero quiero referirme al estado incompleto del hombre en el conocimiento y en la educación, sí se pone de manifiesto porque todos los días queremos aprender algo nuevo. Máxime a ustedes que están estudiando la carrera para ser docente, el docente no para, el docente todos los días quiere conocer algo nuevo. O quiere y tiene que conocer algo nuevo, tiene que investigar, tiene que saber qué está pasando en el mundo, cómo se está moviendo el universo, que a veces, bueno, ni saberlo, porque realmente el mundo se está moviendo bastante complejo, y a veces decimos, el Ecuador está complicado, pero porque no nos vamos hacia afuera. Si nos vamos a los Estados Unidos, ¿qué decirle de lo que está pasando? Pero si nos vamos a Rusia, si nos vamos a decir que siempre hay una incompletitud porque siempre queremos saber algo nuevo y en materia educativa siempre estamos necesitados de conocer cosas nuevas. Es importante también puntualizar esto, tal cual como se plantea, que mientras que para los animales la realidad externa que los rodea, como decía Gaby, constituye un mero soporte atemporal, que en este caso viven sumergidos en la vida sin posibilidad de emerger de esa vida, se ajustan y se adquieren a la realidad. Para los hombres y mujeres la realidad circundante se convierte en mundo. ¿Por qué razón? Porque, y no ese mundo, ¿qué pasa con el hombre? El hombre ve el mundo que le rodea, pero siempre quiere modificar y humanizar ese mundo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros, por ejemplo, nos cambiamos a un hogar que es pequeño, que a lo mejor no está tan bonito, enseguida decimos, sobre todo las mujeres, pero si aquí ponemos un florero, aquí ponemos esto, aquí ponemos un cuadro, aquí cambiamos esta cama que está tan fea, y nosotros siempre tenemos esa idea de modificar el entorno en que vivimos, siempre lo hacemos de esta manera. Nos vamos en un alquiler a una casa en una playa
y vemos que está sucio el baño y enseguida decimos, bueno, vamos a tratar de limpiarlo, vamos a estar 4 días aquí, pero vamos a tratar de estar. No pasa así con los animales. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos diferencia, porque nosotros tenemos raciocinio. Vamos a ver esta frase y vamos a hacer un análisis de ella. Los hombres construyen la historia que a su vez los constituye. El aquí ya no es solo un espacio físico como para el resto de los animales, es también un espacio histórico. Vamos a centrarnos en esta parte de aquí. El aquí ya no es solo un espacio físico como para el resto de los animales, es también un espacio histórico. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esto? Creo que es el paso del momento, de que algún suceso marca ese momento. Por ejemplo, no sé, la caída de las Torres Gemelas. En ese momento ocurrió y quedó marcado de por vida ese lapso de tiempo, ese día en específico, esa hora en específico y lo que sucedió y las muertes que sucedió. En cambio, para los animales, ese día tal vez no pasó nada. No tuvo ningún tipo de significación. Porque Efectivamente. No tiene el raciocinio ni el análisis ni la memoria tan específica que nosotros. Efectivamente, el aquí no es solo un espacio, sino se carga de historia, se constituye en historia para el hombre. Muy bien tu ejemplo. ¿Qué pasó en el año 99 en el Ecuador? Que también ha quedado como historia y que cuando hablamos de la historia del Ecuador, todo el mundo tiene que hablar de la historia del Ecuador. ¿Qué pasó? Pero bueno, eso lo han recibido a lo largo de las materias. Me imagino que en historia lo han recibido, se lo han escuchado a sus abuelos, se lo han contado los padres. Fue el feriado bancario. Efectivamente, el feriado bancario. El feriado bancario, que es un ejemplo histórico, pero no histórico bonito, sino muy desagradable para nuestra sociedad. Fue un periodo en que se hizo un cambio de hoy para mañana de moneda. Personas que tenían su moneda en el banco la perdieron. Hubo personas que se suicidaron. Todavía hoy hay personas que los padres decidieron mandar a los hijos a Europa, por ejemplo, y nunca más los han visto porque se vieron en una situación muy complicada. Y eso es una historia. Después anótenlo ahí en sus libretas para que busquen. Hay un video muy interesante en YouTube que es de la historia del feriado bancario y todas las cosas que han pasado aquí en el Ecuador a raíz de eso, porque hay personas que nunca pudieron recuperarse de eso. Imagínense que hoy usted manejando el dólar, usted esté manejando el dólar y mañana digan, ahora la moneda que va a haber es el euro. Y todavía el euro es una moneda internacional. Bien, entonces complicado porque fue así un cambio de ahora para ahorita. Entonces, eso es una de las cosas que está en la historia. Por ejemplo, otra de las cosas que hay dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, que en el año 1945 se lanzaron bombas en esas ciudades que todavía hoy hay niños que están naciendo sin las extremidades superiores, sin las extremidades inferiores, con problemas de acefalia. ¿Por qué razón? Es decir, en la cabeza, porque por la radiación de esas bombas todavía hoy se está sintiendo. Entonces, incluso eso se cuenta como el primer acto de guerra fría en el mundo. Por lo tanto, lo importante es destacarle cómo el espacio físico no queda ahí solamente en el hombre, queda como historia, tanto de lo bueno como de lo malo. También lo que pasó con lo del COVID, para nosotros nos confinaron, en cambio para los animales tuvieron mejor libertad, para ellos ya no tuvieron que soportar tanta contaminación que nosotros le damos. Era como un respiro para ellos lo que nosotros les provocaba. Tienes toda la razón, Gaby. Gaby está poniendo el ejemplo del COVID y es muy real. Incluso ver una mariposa en la ciudad es difícil y cuando el COVID se veían mariposas hasta de colores. ¿Por qué razón? Los pájaros estaban más libres, porque no había contaminación. Para los humanos fue malo, porque nos tuvimos que encerrar y fueron meses de encierro. Todavía hay personas que están sintiendo las secuelas del COVID, perdieron los negocios, personas que estuvieron sumidas bajo un estrés muy grande.
matrimonios que se perdieron, porque ¿qué pasa? Que tocaba convivir todos los días con tu pareja y no es lo mismo que irse por la mañana, bueno, chao, hasta luego, nos vemos por la tarde. Y tocó entonces, bueno, como todas las cosas, si usted tiene una pareja buena y todo es perfecto, qué bueno, qué felicidad porque están juntos las 24 horas del día, pero cuando las cosas no funcionan de esa manera, desde el punto de vista psicológico, no que lo diga yo, en una serie de investigaciones que se hicieron, muchos matrimonios se perdieron, se aumentó la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque estar en el mismo espacio 24 horas hubo muchos casos de violencia doméstica y eso es muestra de que para el hombre el espacio físico no es solo lo que está pasando hoy. Detrás de eso hay recuerdo, detrás de eso hay historia, detrás de eso. Por eso cuando nosotros vinculamos esto al fenómeno educativo, por eso también incide en cómo ha sido mi historia de vida, cómo me han criado, qué nivel de satisfacción yo he tenido en mi vida, si he sido un niño, cómo he cuidado, si he sido un niño que me han dado cariño, o si he sido un niño que no recuerdo con 25 años que nunca mi madre se haya sentado conmigo a decirme qué tarea tienen hoy, porque eso hay niños que les pasa. Así como hay otros que todo el tiempo recuerdan que los padres siempre han estado ahí para todo y sin embargo hay niños, y aunque piensen que no, todas estas son cuestiones que inciden en el fenómeno educativo de la sociedad y de los hombres, ¿verdad? Bueno, la conciencia que tiene el hombre de su finitud, es decir, de que hay algo que es finito, que llega hasta ahí, de ser inacabado, le lleva a estar en una búsqueda constante de ser más. Como yo les decía, tenemos que estar interactuando todo el tiempo con lo nuevo. El hombre tiene una insaciable necesidad de aprender y de conocer. Por supuesto, estamos hablando de las personas normales, ¿verdad? Que tienen necesidad. Hay personas que viven por vivir, pero bueno, la generalidad de las personas siempre tienen una insaciabilidad de conocimiento. Siempre queremos saber más, siempre queremos y siempre estamos predispuestos a aprender cosas nuevas. Vamos a ver esta frase que se plantea aquí, que está todo en negrita y se las voy a leer tal cual para hacer un análisis de esta frase. El acto educativo es inherente y necesario a la naturaleza humana. El hombre al nacer es quizá el ser de la naturaleza más desamparado. Fíjense que somos más desamparados que los animales. ¿A qué tiempo nosotros caminamos? Al año. Aproximadamente al año, ¿verdad? Sin embargo, el animalito, usted ve una vaquita que tiene un ternerito y el ternerito es así, abre los ojitos, se mueve y enseguida está caminando. Igual pasa con los caballos, igual pasa con los pajaritos, igual pasa con los pollitos, salen del cascarón y sin embargo, nosotros como seres humanos somos los más desamparados. Nos tienen que marcar cuando somos pequeños, nos tienen que dar la comida, porque si no, no hay progreso. Un niñito que nazca, tú no lo marcas, no le das cariño, no le das comida y a los 3 días muere, por supuesto. Abandonado sus propias fuerzas en los primeros años, no tardaría en sucumbir. La inferioridad de sus recursos y medios físicos de defensa y la lentitud de su proceso de maduración le hacen imprescindible la protección ajena durante mayor tiempo que a cualquiera de los otros seres vivos. Ello origina que en toda sociedad o grupo humano, más o menos evolucionado, institucionalizado o no, exista el cuidado educativo, iniciándose con lo que se suele denominar la crianza para continuar en las sociedades más avanzadas con la educación reglada. ¿Qué podemos analizar nosotros de esta posición que tiene el hombre desde sus inicios, de cómo son los inicios de vida en la escuela? ¿Qué pasa? Imaginémonos cuando nosotros vamos por primera vez a la escuela. ¿Qué nos pasa? Es un mundo diferente. Son personas nuevas, un lugar nuevo, no, la mayoría de niños se pueden ayudar porque una es algo nuevo y otra es no estar con el papá o mamá que van a estar ahí. Es el desapego de la madre, es descubrir un mundo nuevo, un espacio nuevo, es decir, bueno, tengo que autorregularme porque ya yo tengo una maestra
que yo tengo que hacer lo que me diga. Es decir, que todo esto está vinculado al fenómeno educativo. ¿Cuál es la historia del fenómeno educativo? ¿Cómo nacemos? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Qué pasa cuando vamos a la escuela? ¿Qué pasa cuando ya la educación es reglada? ¿Qué nos toca hacer? Y a lo mejor en esto nunca antes habíamos pensado, pero son realidades. Y a ti te pueden enseñar muchas cosas en la casa, incluso vemos a veces historias de niños superdotados que con 3 años ya saben las vocales, con 4 años ya saben escribir, niños con 3 años que ya hablan cosas increíbles, pero cuando tú llegas al espacio reglado, tú no puedes ponerte a... las vocales son esta, ay, o... no, tú tienes, el maestro te dice, bueno, ahora es que te toca venir al pizarrón, ahora es que tienes que hacer, y eso le cuesta mucho trabajo al hombre, hasta desde las etapas iniciales de vida, porque cuando tú estás reglamentado, hay personas que odian los reglamentos, y sin embargo, nos toca reglamentarnos. Por ejemplo, hoy hubiéramos querido, yo me siento mal hace 2 días, quedarnos en la casa, había un friecito y ay, qué rico para quedarnos durmiendo. Pero uno tiene normas que cumplir, uno tiene reglamentos, uno tiene, entonces, bueno, eso pasa desde las etapas iniciales de vida. Y todo este aspecto está, toda esta historia está vinculada al fenómeno educativo. Como que decir, el ser humano tiene una rutina que se enrasca en de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y vida social. En cambio, el animal es como que está libre y hace lo que le place. Claro, porque hay una cosa que nos distingue, que ellos no tienen raciocinio. Nosotros tenemos un razonamiento y decimos, bueno, ya, me levanté, me tomé un café, me puse a mirar por la ventana, a mirar bobería, a mirar Facebook, pongo alguna que otra noticia, chismeo un poco, pero digo, bueno, ya, Ismari, te toca irte, se acabó y tienes que irte a tu clase, empiezas a las 8 de la mañana. Sin embargo, el animal, como no tiene raciocinio, pues, como dices tú, actúa al libre albedrío, porque sencillamente él duerme un poquito, después que durmió ya volvió de nuevo, interactúa con otros animalitos. Claro, por supuesto, porque como no tiene raciocinio, no tiene la capacidad de decir hasta aquí puedo llegar, esto me toca, esto no me toca. Cuando nosotros analizamos la historicidad y complejidad del fenómeno educativo, que como yo decía, este proceso comienza con el nacimiento, cómo nosotros, el neonato, va a ir a través de estímulos aprendiendo, se va comunicando, va interrelacionando con el resto. Este proceso básico no varía de un grupo humano a otro, pero sin embargo sí varía de una época histórica al otro. Los procesos educativos se van conformando, en este caso, constituyéndose a partir de los diferentes valores que se van dando en las sociedades. Si nosotros analizamos el proceso educativo que se da, por ejemplo, en Cuba, a partir de las características que tiene Cuba, no se manifiesta de igual manera que el proceso educativo que se da en el Ecuador, así como no se manifiesta de igual forma el proceso educativo que se da en Finlandia, el que se da en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los procesos educativos están muy vinculados al entorno en que el ser humano se desarrolla. Yo lo he dicho otras veces acá, los niños en Japón, por ejemplo, van solos a la escuela, porque tienen tal nivel de desarrollo que ellos tienen un viper en la cintura. Cada ciertos espacios en la calle tienen personas que van guiando cómo ellos se van moviendo a la escuela, y pasa algo anormal, inmediatamente le suena el viper y ahí se está pendiente. Claro que eso está vinculado al desarrollo económico. Nosotros quisiéramos llegar a eso, pero por supuesto no tenemos el mismo desarrollo económico ni social que Japón. Ni el tipo de personas adecuadas. Efectivamente, aquí a lo mejor lo primero que pasa es que le roban el viper al niño. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Las características de las personalidades que se mueven en las sociedades tienen mucho que ver también. No es igual como se mueve el latino, como se mueve el europeo, ni como se mueve el estadounidense, no el cubano americano, no el venezolano americano, no el ecuatoriano americano, no, el americano de pura cepa, que tiene una característica diferente por completo. Por supuesto, a pesar de que es un país multicultural,
Hay muchas maneras de manifestarse las personalidades y todo esto tiene mucho que ver con el tema también de la educación. Claro, por supuesto, todo cambia. Incluso nosotros somos latinos y todos somos diferentes. Por ejemplo, los cubanos hablamos altísimo. Dice que si a un cubano le cortan las manos es como cortarle la vida, porque hablamos con las manos, gesticulamos. Si tú vas a un chileno, el chileno es diferente por completo. Si tú vas a un ecuatoriano, vas a la costa y ves que el costeño es como si fuera cubano. Sin embargo, aquí en Quito, claro, el quiteño es diferente, es más tranquilo, más adecuado, habla mucho más bajito. Entonces, todo esto tiene que ver con los procesos educativos también. No es igual, créanme que yo estuve años enseñando en Cuba y no es igual para nada enseñar en Cuba que en Ecuador. No por las personas, porque a mí no me ha sido nada difícil. Cuando yo llegué a este país, mi hermano que lleva 30 años aquí, que también es docente, me decía, tienes que ver porque los estudiantes aquí le tienes que hablar bajito, muy despacio, porque no te van a entender. Decía, bueno, hijo, yo llevo años ya dando clases. Y yo no he tenido ningún problema con los estudiantes, la verdad. Nunca más nadie me ha dicho que no me ha entendido. Me entienden hasta los chistes que digo. Es decir, que, a ver, no creo que ahí es donde esté el problema, sino, claro, sino en la manera diferente de la vida, efectivamente, de ver las cosas, de la forma de la crianza que hemos tenido, es diferente por completo, es así. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay países donde la educación no cuesta. Así lo es en mi país, así lo es en Finlandia. Y a pesar de que no cuesta, la gente a veces valora un poco más lo que está haciendo, sí, aunque no les cueste. Y sin embargo, es contradictorio que acá se paga la educación, está saliendo de mi dinero, que lo puedo coger para ir a una fiesta, para irme a un crucero, y a veces no valoramos esas cosas. Entonces, indiscutiblemente, hay cositas ahí que siempre se dan de una manera diferente, porque bueno, estamos hablando de países diferentes, de continentes diferentes, y por eso los procesos educativos se manejan de una manera diferente también. Vamos a ver entonces esta frase que está en rojo. Hoy es el día de las frases y vamos un poco a interpretar. Ahora bien, junto a esa función reproductora, la educación puede ser palanca de cambio, de transformación, dado que le posibilita en ocasiones contar con un repertorio de competencias que le hace capaz al hombre de criticar de forma constructiva a la sociedad en la que vive, de intervenir sobre ella en una línea optimizadora. Me voy a centrar en esto último. Cómo los procesos educativos permiten al hombre cambiar la sociedad. En la medida en que tú estudias, tú te vas dando más cuenta de las cosas. Decía un escritor famoso cubano, José Martí, que a lo mejor lo he mencionado en otros momentos, cuando usted va por toda la calle América, justo en el redondel de la América, que usted baja allá, o sigue hacia el centro y baja por la Mariana, ahí hay un busto de José Martí, frente a una clínica que hay ahí. Está justo en el redondel. Él decía que una frase donde decía, ser culto es el único modo de ser libre. Y esa frase está muy vinculada a esto que yo estoy diciendo. Posibilita en ocasiones contar con un repertorio de competencias, la educación, que le hace al hombre capaz de criticar de forma constructiva la sociedad en la que vive. ¿Por qué razón la educación nos permite criticar de forma constructiva la sociedad en la que vivimos? Usted se va dando cuenta qué tipo de sociedad tiene y cuáles son las causas o las falencias que hay en ella. Efectivamente, cuando tú eres ama de casa, nunca ves la televisión, no oyes un radio, no vas a una institución educativa y te dedicas a escuchar lo que la gente te va diciendo, esas amigas que vienen a chismear a tu casa, ¿qué pasa con lo que te está llegando? Puede ser una información falsa. La mayoría de las veces son informaciones distorsionadas, ¿verdad? Sin embargo, efectivamente, cuando tú estudias, cuando tú escuchas a un docente, cuando ese docente te va haciendo una introducción de conocimiento, de contenido, eso te va dando un bagaje cultural y eso te permite
que nadie te haga cuentos, ¿verdad? Que nadie te engañe, porque ya tú tienes un conocimiento y a través de la educación tú puedes cambiar la sociedad. Por eso cuando tú investigas desde el punto de vista educativo, no es investigar por investigar y decir, voy a dejar esto aquí en una gaveta, lo que yo investigué y ahí quedó. No es investigar para tú resolver un problema social. Yo voy a hablar de cómo en los niños voy a hacer una investigación educativa de cómo los niños de necesidades educativas especiales, esencialmente síndrome de Down, son niños más cariñosos, son niños más... y entonces ya yo esa investigación la hago, pero para que la sociedad cambie, para que eso se generalice y para que en todas las escuelas se sepa por qué razón estos niños de síndrome de Down son mucho más afectivos, se acercan más a las personas. Incluso hay niños de estos que son hasta actores. En Cuba, por ejemplo, hay un niño que tiene, bueno, ya es un joven, síndrome de Down, que es magnífico actor. Y eso no solo en Cuba, eso ha pasado en varios países. ¿Por qué razón? Porque ya a partir de investigaciones... Una chica, bueno, ella estuvo en una telenovela y ahora sé que es una serie también muy buena. Y hay también en Estados Unidos, como hay jóvenes con síndrome de Down que se han montado negocios de pizzería, por ejemplo. Entonces, cuando tú estudias, difícilmente alguien te da un cuento, porque ya tú tienes conocimiento, ya sabes cómo se mueve la sociedad. Y esa es la idea de por qué la educación es un fenómeno complejo, histórico, y por qué tiene una historia de vida, porque detrás de todo el proceso educativo hay una historia. Es como nos enseñaba el ingeniero, que el conocimiento es poder, independientemente si tenga dinero o no. Claro que de ley el dinero importa, pero importa también la persona cómo se dispone a aprender, porque el aprender es lo que le permite a la persona salir adelante, avanzar. Muy bien, Gaby. Incluso tú puedes estar en una fiesta. En una fiesta y donde todo el mundo tenga mucha plata. Pero se toca un tema, porque es así, porque la fiesta no es solo, la gente que tiene dos dedos de frente, no solo habla de la fiesta, a lo mejor sale un tema social y tú puedes tener mucha plata, pero si no tienes conocimiento, es como nada. Es como nada. Y eso se ve con mucha frecuencia. Hay gente que piensa que con la plata lo compra todo. Y créanme que una de las cosas que no se compra con plata es el conocimiento. A ver, tú tienes que pagar plata para conocer, para aprender. Pero si tú no conoces, si tú no estudias y si tú no profundizas en todos los fenómenos, los procesos, los eventos, las situaciones que se dan en la sociedad, la plata es como si no la tuviera. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bueno lo que has dicho, Gaby. Sí es así. Es como cuando sales con un chico y lo único que te dice es tengo. Uy, sí. Tengo. Así mismo. Sales con un chico y todo lo que te hables de cosas materiales. Que las cosas materiales... Ahí tú tienes un par de zapatos, te lo pones todos los días o lo dejas ahí y no lo usas más y cuando te lo vas a volver a poner ya no sirve. Entonces, ¿qué va quedando? Lo espiritual, ¿verdad? Y dentro de lo espiritual está el conocimiento. Está el conocimiento, está la educación. Tú puedes tener mucha plata y si no sabes cómo conducirte en la sociedad, es igual que si no la tuvieras también. A veces pasa que las personas que más plata tienen son las que más problemas tienen. Nosotros en clases anteriores lo debemos haber hablado, problemas de drogadicción, problemas de... ¿Por qué? Porque viven inmersos en un mundo que realmente no es un mundo real, no es un mundo real. Y entonces pasan todas estas cosas. Lo que está claro es que el fenómeno educativo es importantísimo para moverse en la sociedad y que tiene una historia, desde que nacemos hasta la actualidad. Y hasta para nosotros tener la predisposición de aprender, tenemos que ver cuál es la historia de vida que nosotros hemos tenido. ¿Qué ha pasado detrás de esta vida que yo tengo hoy, donde tengo 25, 40, 50, 60 años? ¿Qué hay detrás de mí? Y eso es importante. A veces la gente se conduce mal, a veces la gente, pero entonces no vamos a la raíz del problema. Ah, bueno, este es un chico con mucha plata, pero su mamá desde que nació lo cerraba en un cuarto frente a una computadora y después decimos, ay, es que no interactúa, es que no se comunica, pero ¿cómo va a interactuar y comunicarse?
¿Cuándo tú te sentaste y hablaste con él? ¿Cuándo le preguntaste qué problema tenía? ¿Cuándo estuviste pendiente de su vida? Sencillamente su amigo siempre fue la computadora. Y eso pasa mucho hoy con los niveles de crianza. Precisamente la segunda clase que voy a dar hoy es de la familia y los tipos de familia que existen. Una clase muy bonita. Se llama esa asignatura Familia y Comunidad. Y justo ahí vamos a ver todo eso, los tipos de familia que existen. Cómo hay hoy familias que son tradicionales, mamá, papá, nené, la casita, la cerquita, el perrito, como digo yo siempre, todo muy bien, familias muy funcionales, pero cómo hay familias donde hay niños, por ejemplo, pensemos en la familia que tiene Angelina Jolie, que es un tipo de familia hoy donde tiene un niño que es japonés, es chino, tiene una niña que es de raza negra, y esa es su familia la que ha conformado. Unas por adopción, otras por vientre subrogado, y todas esas cosas tienen que ver. No creo que la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, que es la única hija que tienen biológicamente hablando, que tiene ella, se sienta igual que estos niños, que son niños adoptados, que son provenientes de otra familia. Porque incluso el niño adoptado siempre está queriendo saber de dónde viene. Cuando ella tiene una edad determinada, empieza a decirle al mamá, a la mamá o al papá, quiénes son mis padres, dónde vivirán, porque tú necesitas tener identidad. Pero también depende, porque hay casos de que lo dicen de adoptan, pero con la profesión de la mamá o el papá nunca le gusta. Nunca le gusta. En cambio, ahorita hay otros que sí les permiten que les conozcan, que les visiten incluso. Pero aunque el padre y la madre nunca lo buscan, ese tipo de familia se llama familia acogida, que es la familia que tú temporalmente acoges al niño, pero en algún momento, cuando los padres mejoren la situación económica, cuando decidan tener madurez, pues vuelven los niños con ellos. Pero pasa que aunque tú tengas un niño que diga, bueno, aquí tienes los papeles, este niño es tuyo, ya lo oficializaste y todo eso, cuando ese niño empieza a tomar la adolescencia, quiere saber de dónde proviene. Eso casi siempre pasa. Claro, puede decir, ay, ¿por qué mi mamá tiene cabello rojo y yo lo tengo negro? O porque ella tiene la piel blanca y yo la tengo morena. Y porque puede pasar que tú piensas que esos son tus padres de toda la vida y ha pasado que otro viene y te dice, no, pero esos no son tus padres, porque eso ha pasado. Tus padres son esto y viven en tal lugar. Y entonces ya empiezas tú con la preocupación de... Todo eso tiene que ver con el fenómeno educativo. Evidentemente tiene que ver. Bueno, en un intento de sintetizar lo que hemos visto hasta aquí, vamos a ver cuáles son las características que tiene la educación. Es un proceso de humanización porque por supuesto está atravesada por el hombre, por eso es que es un proceso de humanización. Una acción dinámica del sujeto, en este caso el hombre, educando con otros sujetos y con su entorno. Usted se está educando, pero usted se educa con otras personas que son semejantes a usted. Interviene en el proceso educativo también una escala de valores. No todos tenemos los mismos valores, pero evidentemente se forman valores en el proceso educativo. Permite la integración social de los individuos. Aunque todos no somos iguales y hay quien le gusta socializar más que otro, obligadamente nos toca a través del proceso educativo socializar. O bien porque nos ponen a hacer un trabajo juntos, o bien porque nos vamos a hacer la práctica juntos, o bien porque tenemos que hacer tareas de forma unificada. Es decir, que bueno, siempre es un proceso de integración. Es un elemento fundamental de la cultura. Está claro que dentro de la cultura la educación juega un papel fundamental. Es un proceso permanentemente inacabado. Nunca terminamos de educarnos y de conocer. Es un proceso dinámico. Fíjense si es dinámico, que yo decía en estos días en la clase, que, bueno, hay muchos ejemplos que se pueden poner, pero ese es uno de ellos. Hace muchos años atrás, cuando usted iba a calificar tareas, usted tenía que tomar todos los cuadernos de los estudiantes y con aquel famoso lápiz que era mitad rojo y mitad azul, empezar a hacer palomitas. Y entonces ya usted, sencillamente a través de la plataforma educativa, que como todo lo nuevo, cuando llega nuevo uno dice, ay Dios mío, ahora esto qué difícil y cómo lo voy a hacer. Y sin embargo, como son actos mecánicos, ya es lo mejor que ha pasado en este mundo. Antes,
cuando escribíamos en el pizarrón, escribíamos con la tiza aquella famosa, ya hay tiza líquida, ya casi no usamos el pizarrón, ya hay pizarras interactivas, donde usted desde la pizarra es como una computadora y usted puede, por eso es que es un proceso dinámico. Pretende el perfeccionamiento humano, requiere la influencia intencional y pretende lograr la socialización del sujeto. Es decir, que de todo lo que hemos visto hasta aquí, estas son las cuestiones sintetizadas de lo más importante que hemos visto en este aspecto de la clase. Profe, ¿y cómo pretendería la perfección, el perfeccionamiento? Bueno. Sí te perfecciona humanamente la educación. Te perfecciona porque tú aprendes a cómo conducirte en la vida, aprendes a interesarte por el mundo, aprendes a interesarte por las cosas. Por ejemplo, a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero yo me paso la vida diciéndole que tienen que ver noticias y escuchar noticias. Y entonces, aunque tú pienses que no, como docente, tú dices, este tiene cara de no encender nunca la televisión ni para ver nada. Pero a lo mejor un día de tú insistir tanto, tú dices, hoy déjame ver qué está pasando porque estoy oyendo esta noticia y no sé qué, y quiero saber, y ese día prendes el televisor y tú te interesas por la noticia. Entonces, tú todo el tiempo, aunque no lo creas, te vas perfeccionando. Si tú, por ejemplo, recibes una asignatura de etiqueta y protocolo, ¿qué te enseña en esa asignatura? Cómo comer, cómo conducirte, cómo mantener tu imagen personal, y tú estás educándote, lo estás aprendiendo a través de una asignatura, pero eso te está permitiendo cómo conducirte en el mundo. Yo estoy segura que desde el punto de vista comunicativo, ustedes hoy no son los mismos que cuando entraron acá. ¿Por qué? Porque entraron con miedos, lógico, con susto, les daba pena hablar, bueno, ¿y qué pensará esto? ¿Y qué pensará el otro? Y aquí todo el mundo habla, lo que piensa el otro es un problema del otro, ¿verdad? Pero ya saben comunicarse mejor. Cuando tú llegas a un quinto semestre de una carrera, tú eres un excelente comunicador. Y eso es lo que te ha ido perfeccionando, irte perfeccionando, y lo más gracioso del caso es que sin darte cuenta. Cuando tú entraste el primer semestre eras incapaz de decir algo, y si digo tal cosa en el grupo, ¿y qué pensarán de mí? Y ya tú dices lo que tú sientes, porque es lógico, porque tú vas tomando, a través de todos los procesos educativos, vas tomando confianza, te vas dando cuenta, y te vas poquito a poco perfeccionando sin darte cuenta. Y nosotros los docentes somos los que más lo vemos. Nosotros iniciamos la carrera de educación. Por ejemplo, Boris y yo empezamos con la carrera. Elfio. Fuimos los 3 docentes que estamos ahí todo el tiempo con la carrera. Y yo le voy a dar clase a quinto hoy, los chicos que ya están por terminar. Y esos chicos no tienen nada que ver con los que yo tuve en el primer semestre. Ya son brillantes. Ya no es la historia que tú decías, no, porque en ese grupo es bueno fulano, mengano y ciclano. Ya todos son buenos. Ya todos participan, ya todos se comunican, ya todos se han apropiado el conocimiento. Entonces, por eso te perfecciona el proceso educativo. No sé si con eso te ayudé. Bueno, vamos entonces a ver que cada sociedad y cada época histórica ha defendido una determinada concepción de la educación y de cómo practicarla, es lo que hemos venido diciendo. En cada época histórica se manejan cuestiones diferentes en los procesos educativos. Como yo he dicho en clases anteriores, hace muchos años atrás, y así se manejaban las cosas, yo recuerdo que usted venía al aula, se paraba aquí delante, y el estudiante, yo muchas veces tuve estudiantes que no sabían ni cómo hablaban. Bien, esa era la idea justamente. Pararse usted aquí, el profesor es el centro, usted hace un speech de todo lo que sabe y el alumno dice qué inteligente el docente. Pero ¿cómo sabe el docente qué cosas, quiénes son los estudiantes que están ahí sentados? Y hoy estamos dando la clase. Por supuesto, ella me dice, el otro comenta, porque esa es la idea. Es una clase interactiva. Sí. De lo que dice usted, es como que el estudiante recibe ese conocimiento y con ese conocimiento se quedaba ahí, pero ahora como tenemos la tecnología podemos nosotros ir a investigar y a ver si realmente lo que dijo el docente es la verdad o podemos agregar también algo más. Ya incluso, como dice Gaby, la tecnología hace que el estudiante, cuando tú dices algo en el aula y al estudiante le puede quedar sus dudas, ya no es como antes, el estudiante dice, me voy a Perplexi, me voy a ChatGPT, me voy a Gemini, y ahí le dice todo, y ahí dice, este no sabe nada, o mira qué bien, todo está corroborado,
Entonces, tú no puedes subestimar al estudiante y antes pasaba eso, el estudiante no. Tú no te enterabas de qué pasaba con el estudiante. Por eso es que como bien se plantea, cada época histórica tiene características con respecto a la educación. Antes, un docente fácilmente, tú no sabías matemáticas, el docente te daba un reglazo con una regla de madera de este gordo y no pasaba nada. Y tú tenías hasta miedo de decírselo a tus padres. Esas cosas no pueden pasar porque el proceso educativo es de emociones, es de sentimientos, es de estado de ánimo, no es solamente de que tú vengas, aprendas el conocimiento y te fuiste y ya. No, el proceso educativo está permeado de muchas cosas y esas cosas no se pueden dar. Tú no puedes como docente tú lo que eres un bruto, tú no sabes nada, no sé dónde vas a parar, no sé para qué estudias y esas cosas se hacían antes en las aulas. Hoy se hacen todavía. Pero créanme que muy poco. ¿Por qué? Porque hay normas, hay normativas que cumplir, las cosas han cambiado para bien. Hace muchos años atrás no se hablaba de bullying, no se hablaba de violencia, de estas cosas no se hablaba. Son términos que si bien ya se están manejando hace años, por ejemplo, en el siglo XVII no se hablaba de bullying. ¿Qué bullying? Eso no era bullying, era que tú me dijiste una cosa en el aula y yo te espero en la parte de afuera, te doy 4 maletazos, 2 trastazos en la cabeza, y ese era el bullying que existía en el siglo XVII. Sin embargo, ahora ya conocemos todas estas cosas, entonces las cosas han ido cambiando y los procesos educativos han ido cambiando, por supuesto, para bien. ¿Qué aspectos relevantes tiene el proceso educativo? Después que veamos esto, vamos a ver una actividad independiente que vamos a comenzar aquí en el aula y la vamos a revisar en la próxima clase, porque esta clase y la que viene es continuidad. Bueno, ¿qué aspectos relevantes tiene el fenómeno educativo? Contexto educativo. ¿Por qué? Porque no son iguales todos los contextos donde se desarrolla la educación. Hemos hablado bastante de eso. El contexto ecuatoriano en lo económico, político, social no es el mismo contexto de un país anglosajón, ni es el mismo contexto de un país africano. Por ejemplo, África es el país más pobre de este mundo. Imagínense un niño que no tiene agua para tomar porque tiene que caminar kilómetros y kilómetros, que no tiene a veces zapatos que ponerse, que no. Entonces, ¿cómo ese niño se va a apropiar correctamente de un fenómeno educativo o de la educación si no tiene las cuestiones elementales para vivir? Y a veces pensamos que tenemos poco, pero cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta que somos millonarios, porque hay gente que no tiene ni las 3/4 partes de lo que uno tiene. Entonces, el contexto educativo en el fenómeno educativo es importantísimo. Las instituciones educativas no se manejan de igual manera, las instituciones educativas, las escuelas, los colegios, las universidades, aun y cuando existen normativas que bajan desde el Ministerio de Educación para todo el mundo, no se manejan las cosas igual en todas las instituciones educativas. ¿Qué pasó? Ah, que tiene ahí el... Los agentes educativos. ¿Cuáles son los agentes que intervienen en el proceso docente? Por supuesto, los docentes, los estudiantes, los padres de familia, los directivos escolares, los asesores educativos. Sin todas estas partes no puede haber un proceso educativo adecuado. Puede haber un docente muy bueno, pero si el docente viene y no tiene un buen mobiliario, el aula siempre está sucia, el estudiante viene a la institución y está pagando por eso y va al baño, el baño siempre está sucio. Va a ver a la secretaria y la secretaria le dice, no sé de qué me estás hablando, no sé qué me hablas tú del cambio de asignatura. Va a ver a la persona que atiende la plataforma y esa persona le dice, no, realmente no sé qué está pasando, no sé si es el Teams, si es el Zoom. Entonces, no es solo el docente, hay muchos agentes que intervienen para que el proceso educativo se manifieste adecuadamente. Entonces, en este ámbito, ¿quién es el causante? ¿El gobierno, el Estado o las personas encargadas de manejo del instituto? A ver, a lo que me refiero, Gaby, es que hay diferentes agentes educativos que tienen que intervenir en el proceso educativo. ¿Qué pasa? Hay instituciones educativas que las cosas no marchan bien porque uno de esos eslabones anda suelto.
Entonces a veces creemos, no, el profesor es muy bueno, da buenas clases, todo es brillante, no, pero hay muchas cosas que están detrás del docente que intervienen en el fenómeno educativo también. Y que si no están marchando bien, pues no puede marchar. El docente puede ser muy bueno, pero si la institución educativa no está marchando con todos sus agentes como tiene que ser, las cosas no funcionan como es. Permiso. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Es solamente para darles la bienvenida. Mi nombre es Mónica Espinosa, soy la vicerrectora académica de la institución y en esta oportunidad agradezco y felicito el inicio de este nuevo periodo académico. Estamos a disposición de ustedes, contamos con una coordinadora de escuela, ustedes ya la conocerán. Tengo aquí a mi compañera asistente académica que estará dando soporte y apoyo en todo el desempeño de esta carrera. Estamos a la orden. Físicamente me encuentro en el cuarto piso del edificio Alameda y pueden acudir cuando lo requieran. Estoy atenta a cualquier observación y apoyo que quieran. Eso nada más, Ismael. Muchas gracias. Pues nada. André, quería decirte, ya le dije a la directora de carrera que pasó por aquí, que yo no pude trabajar hoy contigo. Imposible, no. Tenía 2 rayitas solamente y se me caía, y se me caía, y se me caía la clase y me tuve que habilitar un... No hay buena señal. No, es que el internet aquí es muy malo. Es muy malo. Pero por Zoom sí. Sí, sí, porque si no me podía dar la clase. Yo sé que orientaron que por ti, ya yo se lo dije a la directora de carrera, porque lo más importante es dar la clase y cuando vi que no, estuve 25 minutos más o menos, más 40 minutos estuve tratando de comunicarme por ti. Entonces los chicos me veían, pero no me oían. Después ni me veían ni me oían. Y cuando me fijo, yo le hice fotos y todo, porque bueno, para dejarlo de evidencia. Lo que tenía eran 2 rayitas solamente en el internet. Y tú sabes que el fin es pesado, y ya tomé la decisión y dije, bueno, ya no puedo seguir porque no voy a dar clase. Entonces cogí, creamos un link de Zoom y estamos dando la clase. Ya está bien, sí. Solo que esta clase se suba al aula virtual. Claro, yo la subo igual al Team, ahí mismo la subo. Ya. Muchas gracias. Y todo bien, entonces. André, ¿tú no estás pasando asistencia? No, todavía no, porque no tenemos listados definitivos. Ah, ya. No, yo ya lo estoy pasando porque yo siempre se preocupa porque yo le En el aula virtual se registra la asistencia también. Sí. Ahí podemos registrar la asistencia y nosotros ya con el acceso podemos verificar quién asiste y quién no. Ya, perfecto. Pero Gracias. Nosotros no lo verificamos. nosotros por situación nos informamos nos tendrá que No, de lo registra la No, yo siempre estoy, la docente registra en el aula ya yo virtual. estoy registrando asistencia desde el primer día. Pero bueno, ellos se preocupan porque siempre están adaptados al papelito de que pasen. Hasta que no son matrículas especiales, entonces ahí ya sacamos un listado definitivo y ya paso con el listado, verificando que todos estén con su matrícula. Ya. Bueno, muchas gracias. Buen día. Bueno, seguimos con los métodos y estrategias educativas. Los métodos y estrategias educativas son importantísimos también en el fenómeno educativo. Las técnicas que utilicemos, los recursos, las herramientas que utilizamos para el aprendizaje también tienen que ver si es una educación a distancia, si la enseñanza se imparte en el aula, si se usan tecnologías, cómo nos comunicamos con los estudiantes. Esto también es importante. Antes únicamente hablábamos de la presencialidad. Si algo bueno tuvo el COVID, que como todas las cosas en la vida hay cosas buenas y malas, es cómo nos permitió a todos saber que desde la virtualidad se pueden hacer muchas cosas. Hemos graduado maestrantes, hemos dado clases del 2020, estaban muy escépticos tanto ustedes como nosotros, no que si la gente no aprende, que es exactamente igual. Claro. No dejo de reconocer que el cara a cara es importante, ver al estudiante, conversar con el estudiante, comunicarse, pero sí son... Porque yo me distraigo. Claro, claro. No. Si me preguntan a mí, mi opinión personal es que, a ver, la presencialidad es insustituible, es mi opinión muy personal. Pero igual ha sido una forma que nos permitió a todos buscar otras estrategias,
Ya usted recibe clases y pueden haber conectado, no sé, 500 personas. El otro día recibí una clase donde habían muchísimas personas conectadas en un podcast que estuve. Y eso lo hago con bastante frecuencia. Y es así. Entonces, sí es bueno, no podemos negar el... Y esto es parte de los métodos y estrategias educativas del fenómeno educativo. Los resultados educativos, las habilidades que tú utilizas, las competencias, las actitudes, los valores que tú inculcas en los estudiantes. Resumiendo entonces, podemos decir que el fenómeno educativo es un campo de estudio multidisciplinario que abarca todos los aspectos relacionados con la educación y su impacto en el desarrollo personal, social y cultural, por supuesto, en las personas. Vamos entonces, les voy a mostrar estas preguntas. Qué bueno, si quieren le hacen fotito para que desarrollen esto de forma individual y en la clase que viene vamos nosotros a comenzar justamente dando respuesta a estas preguntas. Lo vamos a poner aquí. Y estas preguntas tienen que ver con qué factores influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Esto, por supuesto, con el criterio personal de cada quien. ¿Cuál es la importancia de la motivación en el aprendizaje? ¿Cómo afecta el entorno familiar en el desarrollo educativo de los niños? ¿Qué estrategias se pueden implementar para mejorar la inclusión educativa? ¿Cuál es la relevancia de la tecnología en la educación actual? ¿Qué impacto tiene la educación en el desarrollo personal y social de los individuos? ¿Cómo se pueden abordar los desafíos educativos en contextos de crisis o conflicto? ¿Qué rol juegan las políticas educativas en la mejora de la calidad de la educación? ¿Y cuál es la importancia de la evaluación en el proceso educativo? Entonces, eso lo vamos a ver para la próxima clase. De todas formas, si quieren ya pueden en estos minutos, voy a primeramente pasar asistencia para... Llevo 2 días casi sin comer y tengo hambre ahora. Esto me va a dar más hambre, pero bueno. Bueno, vamos a pasar asistencia y después ya entonces en los minuticos que queden, bueno, van a ir haciendo las búsquedas. ¿Dónde está? ¿Dónde está la asistencia? Qué raro. Aquí está el de familia y comunidad. ¿Y dónde está el de ustedes? Eso lo hice yo anoche. Qué raro, ¿dónde se me metió eso? Yo siempre lo tengo en un Excel. Lo hice en un Excel y... Estas son las clases. Pero
No, y lo busco aquí también en descargas, no está. No lo puedo creer yo que saqué todo eso y lo hice perfecto en un Excel ayer. Puede estar en inicio también, ¿no? No, pero no está tampoco en inicio. ¿Y dónde se me metió eso? Tengo el de la otra materia, pero el de ustedes no. Si es que el de ustedes lo hice, para hacer el de la otra materia lo hice por el de ustedes. ¿Y dónde se metió? Porque no lo encuentro en ninguna parte. No. No, yo no lo puse en el escritorio. No. No creo, porque esto es de 28 de enero del 2023. Qué raro. Bueno, si no le... Déjame buscar aquí por fecha, lo busco. Ayer estábamos a 7. Es que yo el de la otra materia lo hice por el Excel de ustedes. Me monté en el Excel de ustedes y no sé, ahora no encuentro el de ustedes. Bueno, definitivamente se lo tragó la tierra. Por suerte yo tengo las hojitas de asistencia de ustedes en la casa. Qué cosa más extraña. Bueno, eso no es problema. Les paso asistencia en una hojita y yo tengo las hojitas de la asistencia de estos días, los tengo en la casa. Gaby, regálame una hojita. Una hojita. Pero qué extraño. Buenos días. Por lo menos llegó y se quedó ahí todavía. Y eso dice que no se... No le escucho, perdón chicos, no escucho, me están llamando. Dígame. Sí, ¿por qué? A ver. Gabriela. Gabriela Ramírez. Tú, sí. Se me olvidó tu nombre. Abigail. Sara Salazar. ¿Tú? Lisbeth Dalí. Dice, tú no viniste a la clase anterior. ¿Y tú? ¿Quién de aquí es de inicial? Nosotros con Jessica. Gaby. Qué cosa que yo hice esta noche y bueno, me toca hacerlo otra vez. Y tú eres Paula, sí, ya. Vamos entonces a los que están... Jessica también. Jessica y Sara Salazar también. Ya. Esto es hoy, 8 de noviembre. Por acá tenemos a Estefanía, Karen Chiriboga, Shirley Orellana, ya, solo eso está, no. Noelia, sí, Yaritza, Abeiga, Magali Bravo, Alexandra Salazar, ya, Alexandra, Andrea Elizabeth,
Puyuquín. Oh, Hola, Borito. buena. Erika Lago. Sí, aquí. Alex Jaramillo. ¿Cómo anda? Ese milagro. Bueno. ¿Cómo vas? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estás, Borito? De los estudiantes. Ahí. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Eh, sí. Espérate, enseguida te hablo, Borito. Buenos días, por si acaso sí me puso en lista, Andrea Puyuquinga, por favor. Sí. Angie, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu nombre en realidad? Angie Muñoz. Buenos días, Inge. Mi nombre es Ángela Muñoz. Ah, ya. ¿Y tienes dos nombres? Sí, Ángela Lisset Muñoz Patiño, Inge. Ya. Porque ayer estaba yo con esa duda. A Sí, ver, para ver si no me quedó nadie de los que están en remoto. Estefanía Coloma, Karen Chiriboga, Chile Orellana, Noelia Lor, Yaritza Veiga, Magali Bravo, Alexandra Salazar, Andrea Elizabeth Puyuquín, Erika Lajo, Alex Jaramillo, Ángela Lice Muñoz y Alex. No, había puesto a Ale 2 veces. ¿Quién me faltó? Yo creo que nadie, ¿verdad? De estos chicos, ¿quiénes son de inicial? Yo le hice ¿Quién? Shirley Arellano. ¿Cómo? Shirley Arellano. Andrea, solo Andrea. Sí, lista de inicial soy yo, por favor. ¿Quién? Andrea. Andrea y Lista, Maná. Ya, perfecto. lista, yo también soy de inicial. ¿Quién más? Karen Chiriboga. Ah, ya. Magali Bravo estaba en la que sí, pero en la lista ayer no estaba y estaba, parece que en básica. La lista. Ya. Ya, chicos, muchísimas gracias. Entonces, realicen esa actividad para comenzar la próxima clase con... Y que disculpe, yo le quería pedir permiso para ir. Si es que se conecta por Zoom para conectarme por Zoom. Ya. Yo voy a viajar. Ya. No hay problema. Gracias, excelente día, gracias. Muchísimas gracias, chicos. Buen día. Buenos días. Buenos días. Inge, una consulta. Buenos días. No te escucho la voz allá. Yo, el milagro. ¿Qué fue el desayuno? El café, el